Bueno, y como preanunciamos, tenemos visita de lujo para las conversaciones en la Patria de las Moscas por los 20 años del programa, celebrando 20 temporadas en el aire, con información, con voces, con pensamiento. Es un referente muy importante para este espacio radiofónico en términos deportivos, en términos futbolísticos, también en términos literarios. Cuando mencione su nombre y empecemos a compartir la charla van a entender por qué. Se llama Alejandro Apo, el hombre más solicitado en estos tiempos durante el Mundial y después del Mundial. Quisimos dejar que pasen unos días para poder charlar con él fuera de tiempo y fuera de coyuntura. Y lo tenemos acá, le doy la bienvenida con mucho orgullo a Alejandro Apo. ¿Qué tal? A mí me da placer estar contigo, Pablo, y con la gente que hace este programa hace ya 20 años. Quiere decir que ocupo un lugar en el cariño tuyo y en el de todo el grupo que hace esta radio y este programa específicamente al que tenía que venir. Estaba un poquito solicitado con el tema del Mundial, costaba un poco encontrar el espacio, pero aquí estoy con mucho placer. ¿Cuántas notas metiste durante el Mundial? ¿De cuántos lugares te llamaron? No solo de acá de Argentina, ¿no? ¿Cómo es? No hay cifras, supera todo. ¿Viste cuando hablan de La Plata y dicen, no, esos ceros, ¿cuántos ceros? Mucho, porque vi el Mundial de una manera rara. Mi historia dice que yo cubrí 12 mundiales en el lugar. Y el último que hicimos en Qatar lo hice yo desde acá y Víctor Hugo viajando en Qatar. Y entonces trabajé. Generalmente cuando yo veo el Mundial, el resto del Mundial que no sean los partidos de Argentina, los veo de reojo, porque estoy viajando a una ciudad, a otra, siguiendo a Argentina, o sea que no. Este Mundial que pasó, lo vi entero, vi todo, escuché todo también, ¿no? Entonces, la sensación que tengo es que tengo un panorama muy amplio de la Copa del Mundo. Cuando voy a los mundiales veo más a Argentina, Claro. Pero después cuando se define y si Argentina no llega a los últimos partidos, veo un poco más los otros partidos, pero en general este mundial vi, la verdad, la mayoría de los partidos y cuando no los podía ver, me lo daban repetido y podía, cuando tenía otra actividad, así que tengo un panorama bien claro. Y la gente se enteró que estaba acá y entonces me distinguieron llamándome De todo lados, el tiempo. De todos lados, totalmente. Bueno, a los hombres y mujeres de fútbol nos gustan las estadísticas, ¿no? Y también los rankings. Viste 12 mundiales, cubriste 12 mundiales. 12 mundiales. Observaste periodísticamente 12 mundiales. Sí. ¿En qué lugar lo pones a este? Algunos dicen que el mejor de la historia, otros dicen que, bueno, por todo lo que pasó alrededor del fútbol con lo político, termina siendo un mundial muy criticable. ¿Vos dónde lo pones? No sé si medirlo, si sé medir ese vistazo comparativo de todos los mundiales que vi, porque vi mundiales donde disfruté del lugar y no tanto del juego. Y a la inversa, fui a lugares que no me gustaban tanto, que no me sentía cómodo, me pasó. Y que el mundial fue realmente muy competitivo. Este mundial me pareció a mí me entretuvo mucho, no sé dónde ponerlo. Creo que la actuación argentina la pongo bien alto, bien alto. Me parece que todos tenemos derecho a pedirle más y más, pero acá me parece que no teníamos derecho, teníamos solamente que aplaudir lo que había hecho. Y mirá, yo digo esta síntesis hago. Si vos tenés un seleccionado argentino que logra un campeonato del mundo ganado como el anterior en Qatar, sin discusiones, porque aun cuando el fútbol con sus sagrados imprevistos le generó una especie de terremoto Mbappé que parecía que nos arrancaban con la pelota de Kolo Muani, la tapada increíble del Dibu, del arquero, parecía que se iba un partido final que Argentina
había demostrado superioridad clara sobre Francia. Así que viene de un campeonato mundial logrado con Messi en la cumbre, sin ningún reparo, sin discusión. Y llega a un mundial, el anterior, el de Qatar, fue de 32 equipos, este fue de 48. Uh-huh. Y llegó entre los dos mejores. ¿Qué se le puede pedir en el partido final? Nada. Yo ya vi distendido el partido con Inglaterra, que después no lo vi distendido porque Inglaterra estuvo ganando con el gol a los 10 minutos del segundo tiempo, o sea, fue... Y además el empate de Argentina frente a Inglaterra se produjo a los 82 minutos, faltando 10, 15 minutos para terminar. Pero ya había vivido instancias límite el equipo en este mundial, en el mundial que pasó. Entonces yo ya, el partido con Inglaterra, antes de jugarlo, por supuesto que tenía toda una connotación, Inglaterra, el recuerdo de Diego, el gol de todos los tiempos, el gol con la mano, los ingleses, y esa bandera de Malvinas que trajo Lo Celso y que todos los jugadores tomaron, que les puso muy mal a mucha gente de aquí, uh-huh, de aquí y de allá, de todos lados. Esa bandera que reivindicó mucho una posición que nosotros siempre llevamos en el alma, que es el reclamo por las islas que son eternamente nuestras, pero yo ya el partido, la previa del partido, me di cuenta en mi casa solo que estaba distendido, sí, porque el equipo había cumplido. Totalmente. Entre los 4 mejores, y después nos dio el regalo de ganarle a Inglaterra, dar vuelta al partido en un vuelco dramático, pero justísimo. Yo creo que en el balance de Inglaterra-Argentina, si vos me decís, ponele un resultado por lo que viste, yo le pongo 3-1, 4-1 debió ganar el equipo. Lo peloteó, Inglaterra se puso abajo del travesaño a ver si lo aguantaba con ese gol, y bueno, el equipo cambió el rumbo de la historia que le era adversa y logró una victoria bárbara, que además acceso a la final. Y la final contra un equipo que todos nos despreocupamos de España por el primer empate con Cabo Verde, porque nosotros subestimamos a cualquier equipo que viene, empezamos a decir, no, pero este es fácil. Todo equipo que llega a un mundial tiene la posibilidad de sacarte, uh-huh, jugando un partido, porque el fútbol tiene eso, que en un partido se igualan las cosas entre que te ponen 2 líneas de 4, tienen una dinámica interesante y tienen algún goleador y te pueden sacar del mundial, como le pasó a Argentina. Y a España le pasó ese aviso. Cuando nosotros vimos ese 0-0 de Cabo Verde y España, dijimos, España no está debilitada, está medio lesionado Lamine Yamal, los jugadores no están, William no jugaba, y nos olvidamos. Y algún colega al que llamé, que está allá, y que 2 colegas que dijeron, yo lo quiero saliendo de los grupos, lo quiero a España porque la vi debilitada. Ajá. Digo, ¿cómo vas a querer a España? Es uno de los mejores equipos del mundo, es un equipo, yo te digo esto conceptualmente, es un equipo que está en condiciones de ganarle a los 48 seleccionados por 3 goles en cada partido, por 3 goles, 2 o 3 goles, ganarle sin discusión a todos. Después sí, puede perder. Claro. Bueno, incluido Argentina, ¿no? Porque si vamos a resultados o a merecimientos, sí, lo que pasó en la final, sí, bueno, la diferencia pudo haber sido bastante mayor. Alejandro Apo, hombre defensor de Maradona como mejor jugador del mundo de sí, toda la historia. Te pregunto no de adentro de la cancha, sino de afuera. Esto que contaste de la bandera por Malvinas, sí, de toda esa épica que metió el equipo en el partido con Inglaterra, ¿se maradonizó esta selección con eso? Y la verdad que todos vimos, me parece, los sectores populares y los sectores de una mirada diferente a la que se tiene en la escena oficial,
todos lo vimos con regocijo eso, porque era una manera de reivindicar una situación que para nosotros está siempre atravesando los episodios de todos los tiempos, porque es así. A mí me parece que el mensaje de Diego se escuchó y apareció en los jugadores esa rebeldía. Me gustó mucho las declaraciones de Paredes cuando le preguntaron sobre la bandera. Enseguida dijo, es que las Malvinas son y serán Argentina para siempre. Y el otro chico, qué buen jugador también, Lisandro Martínez, que dijo, nosotros nunca le íbamos a fallar al pueblo. Y ellos de alguna manera nos representaron ahí. En lo futbolístico nos representaron y muy bien, que es la competencia futbolera, y en la sensación que siempre está pegada, adherida a un partido con Inglaterra, y va a estar por los siglos de los siglos. Siempre va a terminar siendo una manera. Esperemos que algún día no necesitemos recurrir al fútbol y podamos volver a nuestro lugar, que es eternamente nuestro y profundamente nuestro, Sí. para reivindicar a toda esa gente que se emocionó con esa bandera, que se emocionó con los goles de Diego, con lo que Diego decía y expresaba, que ahora en esta situación de Argentina, con este gobierno, lo extraña más que nunca. Es un líder, un hombre que no se guarda nada, que no necesita de circunstancias para decir lo que piensa. El otro día escuchaba una entrevista a Valdano, y Valdano expresaba, cuando se forma en la selección de Bilardo, que logra el campeonato y el subcampeonato, como esta selección, y perdiendo la final 1-0 con Alemania, y en este caso nosotros acá con España. Yo estuve en la cancha ese día, el día del triunfo de Alemania en Roma. Me acuerdo que Víctor Hugo abrió la transmisión diciendo, desde el Estadio Olímpico de Múnich, dijo, y yo lo miré de costado y dijo, perdón, lo dijo a propósito, claro, porque estaban todos los italianos haciendo fuerza para que Alemania le ganara a Argentina, que después le ganó. Entonces, cuando uno compara ese tipo de situaciones, se da cuenta de lo que falta Diego, lo que falta Maradona para quejarse, para expresar su opinión, que no necesita. Lo que le escuchaba a Aldano es muy bueno, porque él explica en un momento cómo se formó la selección de Bilardo, porque él dice como una curiosidad, dice, yo era afín a la sensibilidad de Menotti, pero fui campeón del mundo con Bilardo. Esas cosas que tiene el fútbol, que tiene muchas de esas cosas. Y entonces dice, claro, al principio fue difícil, porque nosotros integrábamos la selección de Bilardo, ya sabíamos la polémica que siempre existió entre ellos dos, y venía pasarela del riñón del menotismo. Dijo eso, que se lo voy a mostrar a Bocchini, dijo, venía yo, que siempre estuve más cerca de la opinión de Menotti que de Bilardo. O sea, había gente muy identificada. Estaba Bocchini, y ahí dijo una frase que me gustó mucho, dijo, que no necesita hablar para expresar qué fútbol elige, qué fútbol representa. Y se lo quiero mostrar al Bocha, porque a lo mejor se le pasó en todo esto, y está en internet, se puede conseguir eso, pero fue un reconocimiento para alguien que no tenía que expresar nada para decir qué fútbol él interpretaba. Alejandro Apo cubrió 12 mundiales y además de su cariz como periodista deportivo, como comentarista, junto con Víctor Hugo, creando escenas, poniéndole imágenes a un montón de escenas que no vimos a través de la radio y que recordamos por palabras, ¿no?, de Víctor Hugo y de Alejandro. Además, un difusor de la literatura, un cultor de la palabra en todos los sentidos. Y bueno, todo este relato que hiciste y todo lo que específicamente en este mundial, ¿no? Sí. Que tenemos muy fresquito.
cuánto de literatura hubo, ¿no? Cómo se fueron hilando las cosas que parecen un cuento de ficción, no sé, que nos toque jugar con Inglaterra en una semifinal. Increíble. A 40 años de... todo eso parece literatura pura, ¿no? El fútbol tiene mucho de eso. Genera muchas situaciones que vos decís, pero esto estaba escrito, no puede ser que se haya dado esa situación, y se dieron. Bueno, en los vuelcos dramáticos que Argentina logró en este Mundial también hay cuentos, porque son historias que vos pensás. Yo tengo una pequeña anécdota, por ejemplo, Egipto, faltaban 12 minutos para terminar el partido. Ganaba Egipto 2-0. El equipo en 12 minutos metió 3 goles. Golazos, la mayoría. Me acuerdo que estaba en mi casa, viéndolo desesperado estaba porque perdía. Estaba mirando y me llama Luciana, mi hija de 33 años. Me dice, papá, ¿lo dará vuelta en el 2-0? ¿Qué le dije? No, le digo, no creo. Luciana, tranquilízate, es muy difícil, no creo que lo dé vuelta. Lo dio vuelta. ¿Qué hizo Luciana después? Me llama siempre para preguntarme. Me llamó con Inglaterra, lo hizo de cábala ya. Pero yo con Inglaterra le dije distinto que lo que vi ante Egipto. En Egipto me sorprendió, pero con Inglaterra le dije, va a ir con todo y puede ser. Entonces ella me quería llamar también con el partido con la final. Con la final de España, y le hice una especie de comentario previo, arriesgando, y le dije, es difícil porque es un equipo que tiene mucho fútbol, mucha técnica, mucha precisión, que es lo que se dio y que terminó siendo... Yo, en mi opinión, yo pienso que España fue claramente superior a Argentina, más allá de que el resultado, el número, no refleja la distancia que hubo entre los dos equipos. Sí. Le mandamos un saludo a Luciana y a toda la familia de Alejandro Apo. La vida con Alejandro Apo es, bueno, el análisis y la poesía, ¿no? También. Uy, sí, siempre... Yo creo que el fútbol siempre contiene poesía. Yo creo que si vos haces un balance y empezás a mirar a Messi en la cumbre, 39 años, haciendo ese juego que hacía de acortar camino en pequeñas diagonales y correrse del panorama para poder eludir el árbol y ver el bosque, para ver si podía inventar una jugada, y eso se notaba que lo estaba buscando. Porque claro, él lucha contra sus 39 años, que no es lo mismo que jugar a los 25. Y eso me parece que es muy literario, eso de buscar un camino en el medio de la dificultad. Es decir, y ahí me da la impresión también que ahí está el valor del equipo. El equipo que muchas veces no encontró respuestas en lo futbolístico y apeló al corazón. Y ahí el corazón a veces entiende cosas que la razón no entiende. La estrategia, la táctica. Vos es un arrebato, es un despliegue de situaciones que vos vas llenando en el partido. A mí me parecía imposible que le ganara Egipto. Mirá, Messi dice una cosa muy interesante en el final del partido con el triunfo y la euforia del triunfo, pero mirá cómo lo pensó. Dice, ¿vos sabés lo que me pasó? Cuando yo hago el segundo gol, el empate, perdía 2-0, hace un gol, después Messi mete el otro. Dice, lo primero que pensé es, ahora me ilusioné, dice Messi en la nota, dice, porque íbamos al alargue. Y en el alargue podíamos ganarle. Pero después apareció esta jugada extraordinaria que él mismo conduce desde que le señala a Julián Álvarez que no se la dé a él, porque él lo miraba naturalmente a Messi, tiene ese imán Messi, y le dice, tirásela a Lautaro, que para mí Lautaro hizo una jugada
que todos le tenemos que agradecer, porque fue increíble. Él va a la pelota como distraído, como diciendo la voy a guardar contra el lateral. No vamos a arriesgar más y vamos a ir a la largue. Y resulta que de golpe ve entrar a Enzo Fernández y se da vuelta y mete un centro al segundo palo. Y después Enzo cabecea como un especialista histórico. Le digo a los más veteranos que se acuerden de los grandes cabeceadores del fútbol argentino, porque con los ojos bien abiertos, cambiándole el palo, todos sabíamos antes de que le cabecee la pelota que era gol de Enzo Fernández. Y ese vuelco dramático tiene mucho de poesía, porque parecía perdido, sí, en el medio de una tempestad. Justo me acordé del texto de Shakespeare. La tempestad. Estaba perdido el equipo y sin embargo apareció esa mirada, ese gesto de supervivencia para poder encontrar un camino cuando parecía, como le dije a mi hija, que no había caminos. Sí, y lo fortuito también, ¿no? Que también es muy literario, futbolístico y literario. Por ejemplo, si el Dibu no le atajaba con esa pierna a Kolo Muani ese mano a mano en la final contra Francia, festejaba a Mbappé. Hoy se iba a Messi sin ser campeón. Claro, se retiraba, porque eso pudo haber pasado. Todos los futboleros sabemos que ese gol, que esa pierna izquierda que impidió, además un remate justo y que iba a ser un caño al arquero, era un túnel, y terminaba en el primer palo y faltaban 30 segundos, 1 minuto y medio. Mbappé se tiraba al piso, los 2 minutos levantaba la copa y nos moríamos todos después de la superioridad que había mostrado Argentina en esa final. El fútbol está lleno de sagrados imprevistos. Es una frase que tengo cansado a muchos de mis amigos, que siempre lo digo. Esos sagrados imprevistos hacen que vos, lo digo para las generaciones que quieren ser comentaristas y todo, lo más difícil es el comentario previo, porque vos tenés elementos presuntivos, pero no realidades demostrables, que vos decís, no, pero acá puede ser. Ahora, una inspiración de un jugador tuyo del rival, un mal pique, un error del árbitro, un cabezazo bien dirigido, cambia la dirección del partido con un gol. Bueno, mirá, cambiaba la dirección de un mundial y de unas trayectorias, porque ese gol de Kolo Muani a lo mejor le daba un título a Francia que hubiera prolongado en el tiempo, y con Mbappé joven, porque Mbappé es un chico que tiene 27 años y que tiene para 2 o 3 mundiales. Mirá si hubiera ganado 2 mundiales consecutivos. Argentina, para mí el triunfo sobre Francia y este rendimiento en el siguiente mundial es histórico. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aplaudirlos. De pie. Como hizo el pueblo recibiendo a los jugadores que llegaron y lo que va a seguir pasando seguramente en el tiempo. Con Alejandro Apo, 20 años, 20 voces, conversaciones en la Patria de las Moscas por los 20 años de este programa. Muy a gusto, muy contentos, mensajes varios que tienen que ver con, tomo uno al azar, de Marcelo, que dice: ¿cuánta claridad aporta Alejandro Apo? Por favor, pone con signos de admiración. ¡Qué grande! Hermosa charla. Bueno, el programa 20 años y la radio, ¿no? La radio como medio. Maestro en eso también, Alejandro. Si supieras todas las cosas que me enseñaste sin saber en hacer radio, estando con vos, no lo creerías. Pablo, pero ¿sabés qué significa? Es rescatar la radio artesanal, la radio que nosotros hicimos y hacemos todos los días. Es decir, intentar desde la creatividad comunicar como reciben, por ejemplo, muchos de los oyentes que vos ya tenés ahí y que están expresando esa... no me gusta la palabra empatía, me gusta más el acompañamiento, esa sensación. A mí me encanta en el programa que hago de la noche, de 11 a 12 antes de Dolina, ese programa donde leo cuentos, algunos de fútbol, pero en general de literatura en particular. La Casa Invita en AM750. No, La Casa Invita era.
Ajá. Ahora es donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Porque yo participaba de La Casa Invita, un muy buen programa, y después quedé yo, después de la tira deportiva, vengo yo de 23 a 24, y a las 24 empieza Dolina. Siempre digo como broma, Dolina se ríe, Barton también y Gillespie también, porque yo al final de cada programa a las 12 digo, soy el telonero de Dolina. La gente me pone ahí escuchando el cuento, algunos le atienden, otros no, pero les voy marcando que ya viene La Venganza Será Terrible. Claro, la banda soporte. La banda soporte, exactamente. Bueno, y antes de todo esto, un mítico programa, Todo con Afecto, Sí. Durante décadas, ¿no? Leyendo cuentos. Y hace 2 años que no está en el aire, porque estuvo en Nacional la última vez, y me tiene prometido las actuales autoridades de las 7:50 de que me lo van a poner en algún momento, porque la gente me lo pide mucho, que son los cuentos de fútbol y el diálogo con esos jugadores que han enriquecido la historia. Recién venía hablando con Agustín, querido compañero de ustedes, y mío, porque disfruté mucho del viaje y de la charla. Le estaba diciendo justamente ese tema, que el episodio de hablar de los jugadores del pasado nos invita a entender mucho más a Maradona, a Messi y a la proyección y al mismo Thiago Almada, los que van a quedar, los que van a... porque el fútbol argentino tiene la explicación de dónde viene. Y si uno desconoce, una vez un hombre me elogió, un oyente, me mandó una carta escrita a mano, muy respetuosa, un tipo grande, no creo que debe estar en la vida, ojalá que sí, y el tipo me escribió hace muchos años y me puso, yo le agradezco mucho porque usted nombra equipos que son equipos que yo vi y que usted no vio, pero usted sabe de la importancia que tuvieron para formar la gran historia del fútbol argentino. Por ejemplo, qué sé yo, los profesores de Estudiantes del 31, yo nací en el 54. Entonces nombré Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita. Un gran equipo que no salió campeón, pero que quedó en la historia. Y yo le respondí con una carta a mano, escrita a mano, donde le dije, maestro, yo tengo la obligación, o yo me la impongo la obligación, no sé si todos lo hacen. Si yo mañana comento un partido con Víctor Hugo, una final de Copa del Mundo, en radio o en televisión, con Víctor Hugo, yo tengo la obligación de saber quién era Pedernera, o por lo menos saber en qué influyó en la historia del fútbol. ¿Qué voy a desconocer? Es como si un profesor de historia desconoce a Belgrano o a Dorrego. ¿Cómo? Yo una vez, estábamos entre amigos y nombraron a Luis Artime, al goleador histórico, el papá de Luis Fabián. Y nombraron a Artime, qué sé yo, y estaban hablando con mis amigos de toda la vida, y le digo, Artime, qué grande, le digo, 2 de diciembre del 38, Mendoza. Entonces todos hicieron así como diciendo, ¿cómo te acordás de la...? Le digo, escuchame una cosa, Artime es como Dorrego, Belgrano. ¿Cómo no voy a saber en qué periodo jugó? No es imprescindible que diga cuándo nació, pero dónde jugó, cuándo nació y qué etapa, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol. Claro. Entonces yo tengo la obligación de saber, ¿cómo voy a...? No sé quién es Pedernera, quién es Di Stéfano, quién es Moreno, quién es Lasati. ¿Cómo? Yo tengo que saberlo eso. Ahora, muchos chicos ahora te dicen que eso es una antigüedad. No es una antigüedad, claro, es entender la esencia del fútbol argentino. Estamos en ese lugar de la historia, ¿no? Donde parece que todo empezó ahora, todo empezó a escribirse ahora y no venimos de ningún lado. En el fútbol, en la literatura, en el periodismo, en la política, ni hablar. Y bueno, venimos de un lugar, ¿no? Y hay que conocer. Dolina me dijo una vez, como elogio grande, me dijo un día, tu programa, Todo con Afecto, el que vos mencionaste de los sábados a la tarde, me dijo, tu programa, por suerte, nos da idea
de que el fútbol no es solamente de Torresani para acá, sino para allá también. O sea, ese valor que tiene el pasado para poder proyectar el futuro. Fútbol, literatura, pensamiento, radio con Alejandro Apo en las conversaciones de La Patria de las Moscas por los 20 años. Bueno, sería eterna esta charla, pero hay que seguir, hay que continuar con la jornada de cada uno y de cada una y con lo que nos queda del programa. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Esto queda para nuestro atesoramiento de lo que representa este programa para este equipo y para sus oyentes. Queda como una marca indeleble para siempre. Y a mí me da siempre placer conversar con vos. Lo hacemos diariamente cuando vos trabajás de operador o de conductor de los medios, que siempre te elogié porque siempre me asomé a alguna de las cosas que hacías, como esta, y me doy cuenta que ese medio, con ese grupo y con toda la gente que empuja y que escucha y que acompaña y que se solidariza y que los valores de la solidaridad no se tienen que perder nunca. Es siempre un placer venir y conversar, y les agradezco a toda la gente que se está comunicando con vos y a ustedes que me han dado este espacio tan agradable. Gracias, Alejandro Apo. Un lujo en los 20 años de La Patria de las Moscas en la cadena de comunicación y cultura Cruce.